la cultura emprendedora dentro de nuestros alumnos de grado. ¿De qué vamos a hablar hoy de una forma más desorganizada que como lo ven acá en este índice? Vamos a hablar un poco sobre por qué es importante empezar a preguntarnos qué es un modelo de negocios, para después preguntarnos qué es un modelo de negocios, para después entender cómo podemos diseñar nosotros nuestro modelo de negocios y someterlo a algunas pruebas para entender si ese modelo de negocios es o no sólido, como dice el título de este encuentro. Y para poder responder a la pregunta de por qué es importante empezar a preguntarnos qué es un modelo de negocios, les voy a contar que estamos enfrentando lo que se llama un contexto VICA. Este acrónimo, que representa volátil, incierto, complejo y ambiguo, lo utilizó el Ejército de Estados Unidos para describir con qué nos íbamos a encontrar después de la Guerra Fría, ¿no? Un contexto en el que claramente ya todos podemos percibir la incertidumbre, ¿no? Lo incierto con todo lo que pasó en los últimos 2 años, lo complejo con esto de no encontrar fácilmente relaciones de causa y efecto, y también lo ambiguo, ¿no? De las distintas interpretaciones que podemos darle a los sucesos que van sucediendo. Y en este tiempo, desde aquel momento que se generó este acrónimo a hoy, vemos cómo, por ejemplo, se ha acelerado el crecimiento de la adopción tecnológica, ¿no? En el último tiempo empezamos a incorporar nuevas tecnologías con una velocidad muchísimo más grande. Y eso nos terminó empantando en algunos paradigmas, sobre todo en los paradigmas de negocios. Hoy el mayor medio de comunicación, que ha cambiado su nombre, no sé si todos lo saben, pero ahora Facebook se llama Meta, no genera contenido. ¿Quiénes generan el contenido? La gente. Nosotros. O por ejemplo, la empresa más grande de hospedaje, que seguramente ahora se está haciendo la fiesta en Qatar, no tiene habitaciones propias. ¿Quién pone las habitaciones? Nosotros. Y el mayor transportista de pasajeros no tiene sus propios rodados. ¿Quiénes son los rodados? Las personas que forman parte de la plataforma. Y empezamos a ver que de las 10 empresas con mayor capitalización del mundo, 8 de ellas, ¿sí? Sacando Aramco y Berkshire Hathaway, son de tecnología. Y en este tiempo también los unicornios dejaron de ser esto para transformarse en esto. Y mi hija me dice, mamá, ¿los unicornios existen? Yo digo, bueno, sí, en Argentina tenemos unos cuantos, estamos trabajando en algunos otros. Y la minería, que antes se hacía con casco, pala y pico, ahora se hacía con esto. Ni siquiera se hace, porque ya esto es casi antigüedad. Entonces, lo que empezamos a ver es que este impacto que empezamos a tener en el mundo de los negocios, más que parecerse a esa línea más tan prolijita, se parece más a esto. Y tenemos que todos encontrar una forma de subsistir en este mundo tan cambiante. Y a mí me gusta contar un ejemplo que refleja la importancia de tener capacidad de cambiar y de leer el contexto que nos rodea. ¿De qué creen que es este logo? ¿De qué empresa dirían que es este logo? Ni idea. Una empresa marina. Es una empresa que en 1875 se dedicaba a la extracción de pulpa de papel. Como estaba asociado, digamos, a la extracción de recursos naturales, empezó a trabajar en la industria del caucho y sus subproductos. Y dijo, ¿para qué se usan los subproductos del caucho? Para hacer cables. Bueno, metámonos en el mundo del cable. Empecemos a fabricar cables. ¿Y para qué se usan los cables? Para las telecomunicaciones. Metámonos en el mundo de las telecomunicaciones. Y es así que se transforma en 1970 la primera empresa en lanzar al mercado un conmutador digital. ¿No? ¿Vieron las chicas del cable? Sí. Bueno, no, un conmutador digital. Es la primera empresa en lanzar al mercado un conmutador digital. Una empresa que había empezado con pulpa de papel en 1865, en 1970 es líder del mercado digital de las comunicaciones. En 1982 lanza al mercado el primer teléfono móvil. Ahí capaz a alguno le empieza a sonar alguna campanita de qué empresa estoy hablando. Motorola. No. Nokia. No, de Nokia. 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 En el 2004 estábamos en una universidad y decíamos, vamos a estudiar el caso de éxito de la empresa que ha sabido transformarse a lo largo del tiempo, siendo líder en telefonía móvil. En
En el 2011 toman una decisión. Deciden que sus teléfonos inteligentes, sus smartphones, no van a operar con las plataformas tradicionales que era Android y iOS en el caso de Apple, sino que van a tener su propio sistema operativo. Eso no. Y esa decisión de negocio, esa decisión de modelo de negocio, Igual que BlackBerry. es la que Alberto. termina significando el final de la empresa y la deja totalmente afuera del mundo de los celulares. Una decisión que no entendió que el mundo iba a ser abierto y no cerrado, de que teníamos que generar ecosistemas y que teníamos que trabajar con modelos de negocios abiertos y no cerrados. Y a mí me gusta ponerlo como ejemplo, ahí lo vemos, porque muchas veces nos sentamos sobre nuestra antigüedad, ¿no? Sobre lo que sabemos hacer hace muchísimos años. Y hoy en día hablar de que hace 20 años que tengo mi empresa empieza a ser casi un riesgo en este mercado en el que vemos tanto cambio y tanta flexibilidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos, a entender que a mi negocio no lo define qué hago. A Nokia no lo definía que hacía teléfonos celulares. A mi negocio lo define cómo lo hago. Y ahí es donde empiezo a construir el diferencial. Porque a Kodak no los mató el sacar fotos. Lo que lo mató con la cámara fue el cómo experimentabas esa foto. Y lo mismo a Blockbuster, que todos nosotros probablemente hayamos sido consumidores de Blockbuster, no dejamos de ver películas. Lo que cambió es cómo vemos las películas, cómo experimentamos las películas, cómo nos hacemos de ese contenido. Y lo mismo con el taxi, no dejamos de transportarnos. Lo que nos ofreció Uber fue una nueva forma de transportarnos. Y en todos estos ejemplos que yo les estoy poniendo, siempre lo que estamos volviendo a lo que estamos haciendo referencia es que lo que cambia entre estas empresas es el modelo de negocios. Te quedaste sin el micrófono. ¿Sí? ¿Igual? A ver. Es el modelo de negocios. Lo que cambia en estas distintas propuestas es el modelo de negocios. Y ahora bien, ¿cómo defino mi modelo de negocios? ¿Qué es el modelo de negocios? Hay una forma sencilla de verlo, una forma de entenderlo. Mi modelo de negocios es la forma en la que yo creo valor, identifico a quién se lo voy a crear y lo creo, la forma en que yo hago llegar ese valor a mis clientes, a mis consumidores, y la forma en la que yo logro, no, el micrófono me parece que está, vamos. Y la forma en la que yo logro captar ese valor. Y el captar ese valor se vuelve una cuestión súper importante. Me paso mucho tiempo hablando con muchos emprendedores que se les ocurren plataformas fantásticas. ¿Y a quién se lo cobras? ¿Quién paga la fiesta, como siempre pregunto yo? No lo sé. Eso es como nosotros captamos valor. Esa es la forma que tenemos nosotros de que todo ese valor que estamos creándole a un consumidor vuelve a la organización y la hace sostenible en el tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en nuestro modelo de negocios, lo que estamos buscando es resolver estos tres aspectos de mi negocio. ¿Hasta acá vamos bien? Si alguien tiene una pregunta, me interrumpe y no tengo ningún problema. Esto, perdón, ¿lo pasan Sí. después por mail? Sí, después lo canalizamos. Ahora, ¿cómo diseño mi modelo de negocios? ¿Cómo logro llegar a resolver estos tres aspectos que veníamos hablando hasta ahora? Y por suerte, hace algunos años, Alexander Osterwalder, junto con su equipo, pasó muchísimo tiempo tratando de entender cuáles eran los modelos de negocios que habían funcionado, que habían triunfado, que habían introducido nuevos cómo en sus mercados y desarrolló una herramienta muy amigable para ayudarnos a nosotros a diseñar nuestro modelo de negocios. Y para eso, Alexander partió de un ejemplo, de un caso de estudio. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuánto pagarían por algo que no necesitan? Y no hablo del truco de marketing que nos hace creer que lo necesitamos, pero no necesitamos. ¿Cuánto pagarían por algo que no necesitan? Cero. Cero. Si vos no fumas y yo vengo y te digo, te voy a regalar
te voy a vender este encendedor, probablemente, ¿qué voy a hacer? No te pague nada por eso. Es decir, que está clarísimo que no pagaríamos nada por algo que no necesitamos. Y que ahí le voy a poner un manto de duda, que creemos que no necesitamos. Y es lo que les pasó a los creadores de esta máquina. ¿Qué es esto? Una fotocopiadora. Una fotocopiadora, la primer fotocopiadora. Hasta ese momento no existían las fotocopiadoras. Esta es la primer fotocopiadora que desarrolla una empresa que se llama Xerox. La desarrollan una gran tecnología, un esfuerzo de tecnología para hacerlo, y empiezan a tocar las puertas de las distintas empresas. Y dicen, miren, tenemos este aparato que vos le pones una hoja, y pasa por acá y sale una fotocopia. Y te lo vendo solo por $10.000. ¿Y la empresa qué dice? ¿Para qué? Si yo no necesito sacar fotocopias. Y claramente que ellos pensaban que no necesitaban sacar fotocopias, porque hasta ese momento no existía la fotocopiadora. Claro. Dice, si nosotros hacemos las copias, ¿cuántas copias podemos llegar a hacer? No es un problema para nosotros. Y tocaron puertas, y se encontraron con que nadie estaba dispuesto a pagar $10.000 por esta máquina, porque no la necesitamos. ¿Y cuánto pagamos por algo que no necesitamos? Sí. Imagínense la frustración que había puertas adentro de la empresa, es decir, pero nosotros sabemos que lo necesitan. Pasa que ellos no están dispuestos a pagar por algo que creen que lo necesitan. Entonces dijeron, vamos a hacer un cambio. Yo no le voy a cobrar la máquina a la empresa. Alquilar. Lo que le voy a hacer es, yo dejo la máquina en la oficina. Claro. Y lo que te voy a cobrar es la fotocopia. Claro. Si vos no lo usas, no gastas ni un peso. Ahora, por cada fotocopia que vos haces, yo te cobro $1. Y adivinen qué pasó. Primero las empresas aceptaron. Bajamos el riesgo. Y segundo, ¿qué pasó? Hicieron más de 10.000 fotocopias en Pagaron como 3 fotocopiadoras en un año. ¿Bien? ¿Qué es lo que cambió? En los dos casos estábamos vendiendo la posibilidad de hacer fotocopias. ¿Qué cambia en un ejemplo y en otro? No. La necesidad. Cambió un cómo. La necesidad ya existía. Yo tenía una barrera para que esas personas estuvieran dispuestas a incorporar esa necesidad, digamos, a testear esa necesidad. Y yo, con el cómo, logré que estuvieran dispuestos a probar mi fotocopiadora. Y es más, se volvió un negocio hasta aún más rentable que si yo hubiera salido a vender fotocopias. Entonces era una empresa que no vendía fotocopiadoras, vendía Alquila. fotocopias. Claro. Y eso es cambiar el cómo. Y eso es lo clave que encontramos en el modelo de negocios. Osterwalder, mirando este ejemplo y algunos otros de la industria, cayó en lo que se conoce como el Business Model Canvas. Una herramienta que nos permite a nosotros, de una forma interactiva y gráfica, ir encontrando estas oportunidades que nos ofrece el mercado. Ir desarrollando un modelo de negocios coherente y sólido que, cuando acerca la propuesta al cliente, logra los 3 objetivos que habíamos hablado antes. Lo que vamos a hacer ahora es conversar un poco sobre esta herramienta, que es una herramienta súper útil. Andy lo podrá decir, no hay emprendedor que no haya hecho más de 100 Canvas, y lo que se dice es que el primero arranca en una servilleta, en un bar, hablando con un amigo, y así vamos pasando una y otra vez por distintas iteraciones hasta llegar al modelo de negocios ideal. Es una herramienta muy potente que ustedes hoy la van a ver, y la vamos a ver desde un punto de vista teórico, pero que fácilmente, respondiendo a algunas preguntas orientativas, van a poder resolverlo sobre sus proyectos, o cada vez que piensen en un proyecto nuevo, van a poder aplicarlo de una forma muy sencilla. Vamos a recorrer la herramienta. Acuérdense, me pueden interrumpir, pueden traer sus casos propios y los podemos discutir si tienen algunas dudas al momento de ir respondiendo las distintas preguntas en su cabeza. Vamos a la primera, y esto es muy importante. Yo les voy a contar el Business Model Canvas en un orden. El orden no es caprichoso. El orden es el orden en el que lo vamos a hacer, porque es el orden que nos garantiza a nosotros que tenemos coherencia entre los distintos casilleros y que vamos a ir respondiendo las preguntas en el orden correcto.
no sé por qué arranca de la izquierda a la derecha. Ahí sí, perdón, de la derecha a la izquierda. Ahí sí que no sé dónde surge. Pero lo primero que vamos a responder es los segmentos de cliente. Este casillero. Cuando hablamos de los segmentos de mercado, lo que estamos tratando de responder, y es la primera pregunta que nos tenemos que hacer siempre que estamos diseñando nuestro negocio, es ¿a quién le estamos generando valor? Y cuando yo digo ¿a quién le estamos generando valor?, no digo solo quiénes son mis clientes. Y son dos aspectos muy diferentes. No es lo mismo ser cliente que ser perceptor o recibir valor por parte de una solución. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a imaginarnos el caso, déjenme ver, de Google. ¿Sí? ¿Cómo funciona Google? Nosotros somos todos usuarios de Google, probablemente. ¿Quién paga? ¿Nosotros pagamos por hacer una búsqueda en Google? No. No, nosotros no pagamos por hacer una búsqueda en Google. ¿Quién paga y quién le paga la fiesta a Google? Las empresas que hacen un anuncio pago dentro de Google. Entonces, cuando ustedes hacen una búsqueda, pueden buscar un criterio en Google y van a aparecer arriba de todo los anuncios pagos. Ahí es donde la empresa está pagando, que probablemente quienes tengan una empresa lo usan, está pagando para posicionarse arriba de todo. Claro. Y yo como usuaria uso Google gratis. Ahora, si yo no existiera en la solución de Google, si nosotros dijéramos, vamos a mirar solo a los clientes, a los que pagan, que son los únicos que perciben valor, ¿qué pasa si yo no existiera en Google? Si nosotros todos no existiéramos. No sirve. No pagaría. El cliente no pagaría. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del segmento de mercado, tenemos que entender a quién le voy a cobrar, pero tenemos que entender a quiénes más le estamos generando valor. En el caso de Google, Google me tiene que generar valor a mí para que yo entre a la plataforma y que su plataforma valga. Porque si no tiene todas esas búsquedas diarias que estamos haciendo, la empresa no publica. Entonces, cuando vamos a responder esta primera pregunta, tenemos que responder a los dos aspectos. ¿A quién es mi cliente, que es el que efectivamente va a pagar por lo que yo voy a ofrecer? Pero ¿quiénes pueden llegar a ser otros beneficiarios de mi solución? ¿A quiénes más puedo estar generándoles valor y que por eso en algún lugar puedo empujar a que efectivamente alguien decida comprarme? Pueden llegar a ser parte de mi plataforma y yo las necesito, o pueden sentirse beneficiados y en algún momento yo voy a necesitar de ese beneficio, como pueden llegar a ser socios con los que trabaje en mi organización. ¿Bien? Y esa es la primera pregunta que nos tenemos que contestar. Si yo no tengo respuesta a esta pregunta, no avanzo al resto de los casilleros. ¿Bien? El dado no se tira, no podemos salir de este casillero sin tener en claro a quién le estamos generando valor. Y tenemos que ser lo más abarcativos posibles para estar seguros que no se nos escapa ninguno de estos actores que podrían llegar a ser fundamentales para mi solución. ¿Vamos bien? Bueno, ¿qué distintos atributos claramente podemos utilizar cuando queremos definir a nuestro cliente, ¿no? Porque acá les digo cuál es el criterio para identificar a quienes consideramos y después tenemos que entender algunos aspectos de cómo identificar a quién consideramos. Por ejemplo, obviamente tenemos que poner un alcance geográfico, tenemos que poner características demográficas de edad, de género, de comportamientos, en qué momento van a utilizar mi solución y también algunos aspectos de estados de ánimo, etc. Tratamos de ser lo más completos posible al momento de identificar este segmento porque después nos va a ayudar a entender algunos aspectos que aparecen después en el lienzo de modelo de negocio. Siguiente, propuesta de valor. ¿Por qué van a elegirnos nuestros clientes, usuarios y todos los que consideramos en el segmento de mercado? ¿Qué valor les vamos a ofrecer a estos actores? ¿Qué nos va a diferenciar? ¿Por qué me van a elegir a mí con respecto a otra competencia? ¿Qué es lo que hace que mi empresa sea diferente? Y acá es donde empezamos a sentar las estacas en el modelo de negocios. Cuando yo definí un actor en el segmento de mercado, sí o sí le tengo que definir una propuesta de valor.
Si está mapeado en mi organización como que le tengo que generar valor, sí o sí tengo que salir a buscar qué valor le estoy generando a cada uno de ellos. Al usuario de Google, ¿qué valor le genero? Que encuentra sus búsquedas rápidamente, que puede comprar lo que él necesita. A la empresa anunciante de Google, ¿qué valor le genero? Que puede acercarse a su consumidor objetivo, que puede poner criterios de búsqueda específicos. Entonces, para cada uno de los actores, sí o sí tengo que encontrar un valor que yo tengo para ofrecer. Algo que me hace diferente, por el que me van a elegir con respecto a la competencia. Cuando definimos la propuesta de valor, podemos encontrar tres dimensiones. Por un lado está lo funcional. Específicamente, ¿qué necesidad resuelvo? Si yo, por ejemplo, soy una marca de ropa, hay una necesidad funcional que resuelvo que es hacer ropa. ¿Qué hago con ropa? Que ofrezco ropa linda, ropa de calidad. Después aparecen aspectos sociales, como puede llegar a ser que mi marca es reconocida. Entonces, si yo me pongo una marca determinada, las personas van a querer mostrar que tienen mi logo de, no sé, Nike, o mi logo de Adidas, o mi logo de Penguin, ¿sí? Y después también puede llegar a ser que yo genere un valor emocional, porque la marca ofrece contención, porque ofrece acompañamiento. Lo que tiene de importante es que si yo lo definí bien a mi cliente, difícilmente pueda entender cuáles son sus necesidades sociales y emocionales. Entonces es importante haber definido claramente con esos distintos aspectos a mi cliente para que efectivamente después pueda entender qué es valor para ellos. Bien, tengo que encontrar y comprender a mi segmento de mercado para estar segura que el valor que estoy creando es relevante para ese segmento de mercado. Es importante para ese segmento de mercado y lo percibe como valor. Ahora vamos al tercer canal y seguimos siempre en orden. El tercer casillero se llama los canales. ¿Qué son los canales? Hasta ahora ya definimos. Ya sé a quién le voy a generar valor. Ya sé qué valor le voy a generar. O sea que estaríamos pudiendo responder la primera pregunta, que es ¿cómo creo el valor? Cuando hablamos de canales, estamos hablando de cómo le hago llegar mi propuesta a mi usuario consumidor. ¿Cómo le acerco la propuesta a ese usuario consumidor? Y cuando hablamos de acercar la propuesta, tenemos que ver cómo conoce que yo existo, cómo evalúa que me va a comprar, cómo me compra, cómo le hago llegar el producto y cómo se queja o me avisa que algo no funcionó, que es la postventa. Y acá de vuelta las estacas del modelo de negocios. No todos los segmentos de mercado quieren encontrarlos o los vamos a encontrar en el mismo lugar. Si yo, por ejemplo, estoy desarrollando una solución para la tercera edad, probablemente ¿qué canales elegiría? Perdón, acá me pasó. Bueno, podría ser Facebook o un canal presencial. No, por ejemplo, si comparamos al mundo con Despegar, el mundo decide tener oficinas físicas para atajar a un mercado que quizás no se identifica con el mercado online. Entonces, cuando yo definí un segmento de mercado, voy a ir a buscar los canales donde voy a encontrar ese segmento de mercado. Si yo les digo que les voy a vender a chicos de 18 años, ¿qué canal probablemente utilice? TikTok, Instagram, Twitch, Discord. Entonces empezamos a encontrar la coherencia de las decisiones que vamos tomando. Porque si yo acá definí un rango etario, acá tengo que ir a buscarlo donde ese rango etario se encuentra y se siente cómodo. Porque si no, si yo digo que estoy vendiendo a chicos de 18 a 35, pero los voy a buscar a Facebook, probablemente no los encuentre. Entonces acá mi modelo de negocio se empieza a presentar incoherencias, se empieza a presentar trabas que hacen que no sea sólido como queremos que sea. Entonces cuando vamos a definir el canal, tenemos que definir los canales donde vamos a encontrar a nuestro cliente. Donde nuestro cliente efectivamente se va a sentir cómodo, donde nuestro cliente va a buscar ese tipo de soluciones, donde el cliente está acostumbrado a explorar ese tipo de soluciones y donde efectivamente va a comprar a través de ese canal. Si nosotros tenemos un canal que no está acostumbrado a la compra online, yo no voy a desarrollar una página web. Y muchas veces caemos en la página web como un canal obligatorio. Y
Y capaz mi público no está ahí. Capaz mi público quiere atención personalizada, que ya lo vamos a ver más adelante. No se siente cómodo con los canales automáticos. Y yo tengo que tener un local que los reciba y les dé esa contención que necesitan. Pero yo solo puedo tomar esas decisiones cuando ¿qué? Cuando tengo bien en claro a quién le hablo y qué espera de mí esa persona. ¿Preguntas, algún comentario? No, no. Y ahí nos lleva al próximo casillero, que es la relación con los clientes. ¿Qué vínculo voy a establecer con los clientes? Y seguimos con las estacas del modelo de negocios. Dentro de la propuesta de valor, nosotros establecimos que vamos a brindar asesoramiento personalizado para la compra de, no sé, accesorios. Puse en la propuesta de valor que vamos a ofrecer asesoramiento personalizado para la compra de accesorios. Por eso me van a elegir a mí. Por eso no le van a ir a comprar a otro. Porque yo les doy asesoramiento personalizado. Ah, bueno. Entonces, si vos le vas a dar asesoramiento personalizado, tenés que tener un canal que te permita comunicarte de forma personalizada con tu cliente. No vas a tener solo una página de Instagram que contesta los mensajes cada 3 meses. Porque a vos te van a elegir por asesoramiento personalizado. Y vos vas a querer cobrar más plata por asesoramiento personalizado. Entonces, más vale que en la relación con tu cliente tengas en cuenta construir un canal que te permita a vos dar asesoramiento personalizado. Y tengas en cuenta que vas a necesitar recursos para poder dar atención personalizada. Ahora, si yo digo, soy Despegar, vendo y te cobro porque no tenés a quién quejarte, que puede ser, porque todos los modelos de negocios me traen asesoramiento personalizado, entonces ahí ya tengo que salir a buscar una relación con el cliente que me permita a mí construir ese asesoramiento personalizado. Y por eso es que yo digo que es una herramienta tan potente, porque va poniendo estas estacas, las llevo ahí, va poniendo estas estacas que me dicen a mí, alerta, tenés una incoherencia. Vos dijiste que ibas a dar atención personalizada, pero estás respondiendo los mensajes en una semana. Eso no es atención personalizada. Tu modelo de negocios promete un valor que no está generando. Entonces, cuando vamos a la relación con el cliente, empezamos a poner las bases sobre qué es lo que vamos a ofrecer en la atención. ¿Qué preguntas vamos a resolver? ¿A qué velocidad las vamos a resolver? Puede ser una atención física, no atención física. Vamos a generar una comunidad en la que todos podamos vincularnos. Y todos estos puntos terminan de definir mi estrategia de lo que yo le quiero ofrecer al cliente. Esto es mi ideal de lo que yo quiero crear y ofrecer el valor. Hasta acá estuve definiendo deseos. Yo me imagino una empresa que le va a hablar a este cliente, que le va a ofrecer este valor a ese cliente, que el cliente lo va a apreciar, le va a parecer súper interesante, que nos va a encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitch, y que vamos a ofrecerle una atención personalizada respondiendo todas sus dudas y necesidades. Hasta acá son ideales. Hasta acá yo estoy hablando de lo que me gustaría tener. Estoy hablando de mi estrategia, de lo que el cliente va a percibir de mí. Después, a medida que avancemos, vamos a tener que meternos en la verdad de la milanesa. ¿Cómo hago para ofrecer todo eso? El siguiente casillero que tengo que definir, porque hablamos de los 3 conceptos de crear, ofrecer y captar, es nuestra fuente de ingresos. ¿Cómo vamos a ganar plata con este negocio? ¿Vamos a ganar plata por un modelo de suscripción? ¿Vamos a ganar plata vendiendo fotocopias? ¿O vamos a ganar plata vendiendo fotocopiadoras? ¿Vamos a ganar plata ofreciendo? ¿A quién le vamos a cobrar? ¿A quién de todos los segmentos de mercado le vamos a pedir que pague la fiesta? ¿Cuál es el que tiene más capacidad para pagarme? Podría ser, en este caso, en las empresas, que es por eso que Google elige el modelo que eligió. Dijo, a ver, ¿qué hago? ¿Voy a buscar a cada uno de los individuos y les cobro? ¿O voy a empresas más grandes y les cobro a ellas? Bueno, en este caso encontraron que el modelo más rentable era atacar a la empresa. A veces tenemos que ir a buscar a un tercer actor que está interesado en esa solución.
y que está dispuesto a financiarla para sus hijos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podríamos ya tener que mi público objetivo es el hijo. Es un chico de 12 años, pero no tiene capacidad de mover plata. Entonces, el que va a cobrar va a ser el padre. El que va a pagar va a ser el padre, perdón. Y si el que va a pagar va a ser el padre, ¿qué tengo que hacer? Hacerle llegar la propuesta al padre. Hacer algo para el padre. Un caso de eso es los juegos de la Play. Claro. Por ejemplo. Nosotros, o sea, y los mails no le llegan a los chicos, nos llegan a nosotros con la propuesta de juegos. Claro, ¿y Y qué al pasa? chico le aparece en la Play. Entonces Exacto. automáticamente viene a mí, me dice quiero esto, yo entro al mail, miro cuánto cuesta, cómo se paga, vuelvo. Exacto, ¿y qué pasa? Si vos no percibieras valor, si a vos no te hubiéramos puesto, porque no, pero mi cliente es el chico. Yo hago videojuegos para niños. Ahora, si son mega sangrientos o lo que fuera y el padre dice, no, este juego no te lo compro ni a palos porque no me gusta que lo uses, tu negocio se cayó. Porque el que está haciendo la transacción es el padre. Y ahí entonces, si yo llego acá por ejemplo puse solo a los chicos. Avancé, le hice una propuesta de valor para los chicos, diseñé un canal, hice todo perfecto. Y llego acá y digo, bueno, y ahora, hijo, dame tu tarjeta de crédito. Ah, no, pero los menores de 13 no tienen tarjeta. ¿Qué hacemos? Bueno, y ahí es donde vamos a recapitular. Y nos paramos y decimos, bueno, no, está bien. Tenemos usuario, chico, 12 años, todo lo que vimos. Cliente, padre, características. ¿Qué valor le estoy ofreciendo al padre? Entretenimiento sano, que aprende, que lo puede comprar fácil, que es seguro. Listo, ¿quién paga? El padre. ¿Bien? Y por eso es una herramienta tan potente, porque cada paso que doy me estoy preguntando cosas que me llevan a redefinir mi modelo de negocio. Y hay distintas formas a quién cobrar y cómo cobrarle. ¿Bien? Y hasta acá hemos definido lo que el cliente percibe. Definimos por qué cómo va a pagar, por qué va a pagar, cómo se va a hacer de nuestra propuesta y cómo nos vamos a relacionar con él. Pero todo eso es un plano ideal. Claro. Y O sea ahora, que no sabemos nada. hasta ahora yo no tengo ni idea. ¿Y Por eso- por cuánto lo cobró? Vuelvo a repetir, como estamos en un plano ideal, todavía no sabemos si todo eso se puede plasmar. Tal cual. Tal cual lo que usted dijo, ¿tu nombre? Raúl, Raúl. Es tal cual lo que dijo Raúl. Hasta acá, por ejemplo, la fuente de ingresos, algo que no mencioné, es lo que el cliente está dispuesto a pagar. No es lo que yo quiero que cobro. Acá lo que yo voy a poner es lo que el cliente está dispuesto a pagar. Entonces, hasta ahora yo armé una propuesta que estableció un valor para un producto que yo dije que tiene ciertas características, pero como dice Raúl, ¿cómo sé si lo puedo dar? Hasta acá no hablé de diseño de negocio, hasta acá hablé de propuesta de más allá valor. de mi cabeza. Exactamente. Y ahí es donde la herramienta tiene una respuesta para vos. A ver. Ahí vamos. Ahí es donde la herramienta se mete en el cuadrante izquierdo, Bueno. que es el cómo hago para ofrecer ese valor. ¿Cómo me preparo como empresa para que todo esto no sea una promesa, sino que sea un hecho? Y lo primero que me voy a tener que definir es qué recursos necesito. Si yo, por ejemplo, digo que voy a tener un canal que va a ser un gran local en el que las personas pueden experimentar todo lo relacionado con este producto, ¿qué recurso necesito? Y un gran local. Necesitas un gran local. ¿Y dónde conseguimos un gran local? ¿Qué características tiene ese gran local? Y si yo, por ejemplo, digo, bueno, vamos a hacer una plataforma en la que las personas se conecten para... ¿Qué recurso clave necesito? Una plataforma. Y la tengo que desarrollar. Nos vamos a distinguir porque nuestros muebles van a tener un diseño único. ¿Qué recurso clave necesito? Diseñadores. Y los tengo que pagar. Porque si yo quiero tener el mejor diseño del mercado, tengo que tener los mejores diseñadores del mercado. Y si quiero los mejores diseñadores del mercado, Hay que pagar. hay que ponerse. Y así empezamos a ver cuáles son aquellos elementos claves que yo tengo que tener para poder ofrecer este valor. Y para poder responder esta pregunta tengo que pasar por cada uno de estos casilleros. Porque tengo que entender qué prometí y qué necesito yo para poder ofrecer lo que prometí. Y acá vamos al siguiente.
El siguiente lo que me dice es, ¿qué actividades no pueden fallar? ¿Qué no puedo hacer mal? Si yo prometo que vas a obtener una atención personalizada que me va a diferenciar del mercado y que va a hacer que eso sea único, ¿qué es lo que no puede fallar? Yo, por ejemplo, sí o sí tengo que dar una respuesta en menos de 3 horas. Y esa es una actividad que mi negocio no puede no hacer. Si yo prometí que me voy a distinguir en este mercado, y hay personas que van a pagar más porque mi atención es personalizada y inmediata, una actividad que no puede fallar es la atención personalizada. Si yo no ofrezco esa atención, mi modelo de negocio cae. Entonces, cuando yo voy a definir cuáles son mis actividades claves, lo que me tengo que preguntar es, ¿qué dije que me iba a diferenciar? ¿Qué dije que iba a ser yo distinto a todo lo que hacen los demás? Eso no puede fallar. Otras cosas pueden fallar. Pero eso no puede fallar. Y que esté asociado a los recursos, porque probablemente los recursos que yo ponga a disposición son aquellos que me garanticen que mis actividades claves no fallen, que mis actividades claves funcionen. Si yo ofrezco un producto de excelente calidad, lo que no puede fallar es que cuando yo me voy a poner la remera se rompa. Lo que no puede fallar es que venga con una costura mal hecha. Eso puede pasar en otras marcas. Eso puede pasar en otras propuestas de valor. Pero en mi propuesta de valor, en la que yo te quiero cobrar 5 veces una prenda porque destaco su calidad, en mi empresa eso no puede fallar. Y más vale que yo me equipe y haga todo lo que tengo que hacer para que esa actividad no falle. Claro. Porque si no, mi propuesta de valor se cae de pedazos. Por ejemplo, cobranza es una actividad clave muchas veces. ¿Qué pasa si en mi plataforma hay un fraude al momento de hacer una compra? Y yo dije que me elegían por confianza y puse un montón de atributos de confianza y acá tengo un problema. Cuando cobro, las personas se sienten inseguras porque sus datos no están bien resguardados. Entonces ahí digo, no, una actividad clave es el proceso de cobranza. No puede fallar. No puede ser eso una duda al momento de hacer la compra, que a muchas personas les pasa, que avanzan, y en el momento de poner la tarjeta, como no tengo un botón de pago o no tengo un medio de cobranza confiable, se te cae la venta. Y eso es lo que nos lleva al siguiente casillero, que son los socios claves. ¿Qué me dicen los socios claves? Todas las cosas que yo quiero ofrecer las tengo que desarrollar yo. Estoy solo en el mundo, entonces si por ejemplo un punto clave en mi negocio es la cobranza, ¿tengo que desarrollar mi propio botón de pago? No. No, tengo que salir a buscar socios. Porque si una actividad clave es que no falle el pago, pero que no está en el core, que dice, no está en el eje de mi negocio, salgo a buscar un socio que me ofrezca un botón de pago que me permita a mí resolver y tachar este problema de la lista. Entonces, cuando busco los socios, son algunos proveedores con los cuales establezco un vínculo particular y único, y que yo sé que con ellos voy a poder ofrecer el valor sin tener que construirlo yo. A veces son estas clientes. Algunos clientes podrían llegar a ser socios si nosotros establecemos un vínculo a largo plazo. Pero lo que tenemos que entender es que encontramos en esta construcción de socios actores que nos ayudan a resolver estos dos problemas. Que nos ayudan a poder ofrecer la propuesta de valor sin necesidad de hacerlo todos nosotros, de desarrollar todas las capacidades nosotros dentro de nuestra organización. Y hasta acá seguimos en el mundo ideal. Y después reestructuraron todo para poder tener un resultado. Bueno, está muy bien, es un poco lo que yo digo, no es que pones el precio que quieras, en realidad lo que se dieron cuenta es que el precio que tenían que poner, ¿por qué lo vendían a $10.000? Porque cuando llegaron al último casillero, capaz les costaba 8.000 hacerlo, ahí te doy la palabra, les costaba 8.000 hacerlo, y dijeron, yo tengo que vender, si no vendo a $10.000 no soy viable. Y ahí es donde empezamos de vuelta. Fue el cliente el que dijo, yo estoy dispuesto a pagar esto. O sea, le sacaste el riesgo. Sí, cuando ellos decían cobrar la fotocopia, le sacan el riesgo al consumidor
establecen una nueva forma de generar ingresos. Y el cliente no se dio cuenta que pagaba más. No, por un tiempo, después todo eso sí se empieza a acomodar. Perdón, pues está buenísimo lo que, el ejemplo que pone, porque podría tratarse de un Canvas mal hecho. Es que ahí vamos, y cierro un poco esta idea y lo retomamos. Cuando yo llego a este casillero, yo digo, es como el casillero de validación del quiz. ¿Vieron que al final tenés ese número? Esto es lo que hace este casillero. Hasta acá se acabó la joda y empezamos a hablar en serio. ¿Podés hacer este negocio? Porque vos, el precio no lo podés decidir. El mercado te va a decir cuánto está dispuesto a pagar. Y yo necesito todos estos costos. ¿Te da la cuenta? ¿No te falta ahí poner volumen? Hay un cliente que me paga 10.000, pero mis costos son 100.000. Eso lo pones en los fuentes de ingresos. Cuando vos haces fuentes de ingresos, haces un estimativo de cuánto esperás vender. O sea, en la forma en la que vendés y cuánto esperás vender. Y acá pones cuánto esperás, qué costos esperás tener. Que todos estos costos se desprenden de todas las decisiones que vos fuiste tomando a lo largo del modelo de negocios. Y acá llega la pregunta de validación que te dice, sí, pero no te da. Tenés más costos que ingresos. Lo que pasa es que estos tres elementos están en tensión. Están en tensión y en coordinación. Digamos, la idea es justamente que son iteraciones, como bien comentaban por allá atrás. Yo voy a llegar acá y voy a decir, no, las personas me estarían dispuestas a pagar $5.000 por la fotocopiadora. Pero a mí me cuesta 8.000 hacerla. Bueno, este modelo no funciona. Y así se caen muchos proyectos, porque no son viables. Pero puede pasar también que, o sea, dependiendo un poco del volumen. O sea, porque si vos suponés decir, bueno, si yo hago 10 fotocopiadoras, me cuestan 8.000. Pero si hago 100, me cuestan 3.000. Claro, Entonces, ahí es las donde puedo vos decís, vender ¿en a cuánto 5.000. vendo 100? Tengo, digamos, a cuántas ahí es donde vos haces los análisis de mercado, en los que te dicen, bueno, tu estimado de ventas podría llegar a ser 20. ¿Bien? Y vos haces acá una estimación de cuánto te va a comprar cada uno de los segmentos. Pero igual esto no es el fin de la historia, sino que justamente, como el ejemplo de la fotocopiadora, empezamos a ser creativos. Y decimos, bueno, llegamos acá y las cosas no anduvieron. ¿Qué cambio? Bueno, mira, a mí me está costando, no sé, X monto, ofrecer una atención personalizada, pero si yo hago un estudio de mercado me doy cuenta que sin la atención personalizada capaz vendo un 10% menos. Entonces capaz ese valor el cliente no lo está percibiendo y ahí me está generando un montón de costos. Entonces saquémoslo de la propuesta de valor. Vamos a una propuesta de valor más atomizada, en la que no hacemos esa atención, no te respondo en 2 días, te respondo en una semana. Y ahí vuelvo a fijarme en mis costos. Y así van a ver que este documento, acá no se ve, pero ahí arriba tiene un casillero que dice iteración. ¿Qué quiere decir? Yo diseño este modelo. Iteración 1, las servilletas, como les dije. Che, está bueno, hagamos algunas averiguaciones para ver cómo funciona. Buenísimo, voy, hago averiguaciones, lo plasmo. Che, no da. El cliente está dispuesto a pagar 1.500 y a mí los costos más o menos me dan que yo necesito que pague 2.000. Che, ¿qué le meto para que me pague 2.000? ¿Le puedo meter algo que le genere valor pero que no me genere tanto costo? ¿Qué le saco? ¿Puedo sacar algo que me está generando costos pero que al cliente efectivamente no le está generando valor? Y así voy dándole la vuelta a el modelo de negocios. Siempre siguiendo el orden. Siempre entendiendo que si yo hago algún cambio en cualquiera de los casilleros de arriba, esto va a tener una contrapartida de cambios en los casilleros de abajo. Sí. ¿En qué momento pasás a la práctica? A ver, es una muy buena pregunta. Te diría que esto se pasa a la práctica siempre y nunca. ¿Qué quiere decir esto? Hay una forma de emprender que es a través de iteraciones también. En principio, probablemente cuando vos llegues a un modelo de negocios, que después del break vamos a hacer como una conversación sobre qué riesgos tiene esto que diseñamos. Cuando vos llegas a un modelo de negocios, mínimamente que te convence desde el punto de vista teórico, lo que vas a hacer es desarrollar una prueba. Vas a desarrollar lo que se conoce como el mínimo producto viable.
Vas a salir al mercado a buscar información que te diga si esto que vos estás haciendo va por buen camino o no. Entonces ahí haces. ¿Es información o es práctica? ¿Ves que algún cliente está dispuesto a pagar? ¿O haces un focus group y le decís, ¿está dispuesto a pagar? Las dos cosas. Primero, probablemente haces un focus group. Sí. El MVP lo que se trata es errar abajo. Salir al mercado rápido y abajo. Y te das cuenta de tu error y cuánto está el mercado, cuánto le va a pagar. Entonces tenés distintas instancias. Gracias por la acotación. Tenés distintas instancias. Porque una instancia puede ser un focus group. Antes de mandarte a hacer otra cosa, decís, bueno, me mando un focus group. Ahora, te va a dar una información. Te da una información sesgada por el contexto del focus group. Entonces puedes decir, bueno, hasta podría ser, por ejemplo, hago un anuncio en Google. Me fijo cuántas personas buscan esto. Igual eso lo vamos a ver mejor después de la pausa, pero lo que quiero decir es que vos vas a salir al mercado, vas a testear, vas a tratar de vender, capaz no vendas, te vuelvas a sentar aquí y te preguntes por qué no estoy vendiendo, qué tengo que cambiar, lo cambies, vuelvas a hacer una prueba, vuelvas a salir al mercado, vuelvas a tratar de vender. Lo que cambia en el teórico al práctico es el objetivo. Cuando vos estás haciendo pruebas, lo que querés es mejorar tu modelo de negocios. Querés que tu modelo de negocios sea el mejor posible antes de poner plata en serio. Yo no quiero vender en esta primera instancia. Lo que yo quiero es aprender cómo hago para que este modelo sea el mejor posible. Y después, a medida que voy pasando por las iteraciones, después ya paso a lo que se llama la etapa de escalabilidad, en la que ya tengo un modelo de negocios que me convence, que el mercado me dijo me gusta y que vale la pena correr un riesgo mayor de inversión. Entonces es un híbrido. Salgo al mercado, lo pruebo, lo hago, pero no con el objetivo de vender, sino con el objetivo de mejorar el modelo de negocios y ir haciendo iteraciones que me lo mejoren. Quería hacer una consulta en relación, bueno, a la parte de los riesgos, porque estas prácticas genera por ahí como un desgaste en tanto lo que es el prueba y error, como que saca la captación del foco del cliente. Ni te diría, digamos, es verdad que uno tiene que Cuidadoso con eso. tiene que cuidarse, ¿no? O sea, tiene que poder conversar con su cliente, tiene que poder sacar la información necesaria sin que generemos sobre todo falsas expectativas. Yo creo que ahí es donde podés trabajar en conjunto con el cliente y hacerlo socio de este proceso de investigación y no decirle, mira, yo te vengo a ofrecer todo esto y después te doy una porquería y el cliente se frustra. Una mini investigación de mercado. Sí, y esas mini investigaciones de mercado, en vez de hacerse en contextos cerrados y aislados, los haces en contextos reales. Los haces haciendo pruebas reales. Acercándote con cuidado, como yo te digo, yo capaz hago un criterio de búsqueda que pongo adopción de mascotas. Y yo quiero saber cuántas personas, cuando ven un anuncio que dice plataforma para adopción de mascotas, cuántas hacen clic. Y ahí yo no genero una falsa expectativa, porque cuando la persona hace clic le digo, pronto vas a recibir información, déjame tu mail. Y todo eso me da información. Me dice, bueno, a la gente le interesa, efectivamente está dispuesta a dejarme su información para hacerlo, pero por ejemplo todavía no sé si está dispuesta a darse de alta en la plataforma o no. Y a poquito voy haciendo pruebas, voy desarrollando pruebas de mi solución que me van a ir ayudando a develar algunos de los riesgos, que es lo que vamos a ver después de la pausa. Dale. Este tiempo lleva costo también. Sí, y ahí es donde aparece el concepto de no buscar ir con la gran solución, invirtiendo tiempo y dinero, cuando yo todavía tengo un montón de dudas sobre esto. Entonces, hay que tener tiempo, pero también hay que saber moverse acercando la propuesta lo más rápido posible al consumidor. Si yo creo que esto, digamos, si yo tengo alguna duda de que esto vaya a funcionar, más vale que me entere rápido. Y ahí es donde aparecen los conceptos principales, que emprender es equivocarse rápido y barato. ¿Bien? Y ese es el objetivo. Sí. Justo antes de la pregunta, ¿tu nombre cómo era? Sí. No, tuyo. ¿El mío? Daniel. Daniel hace un ratito hablaba de que el modelo de negocio para ser rentable tenías que vender 30 fotocopiadoras. Bueno, hay que evitar eso, hay que tratar de validar antes de fabricar las 30, porque si después no tiene éxito el negocio, las 30 fotocopiadoras hiciste una inversión que no tenía sentido. Y lo que estaba diciendo Dolores recién, de emprender, equivocarse rápido y barato, hay un montón de alternativas.
en este proyecto de las fotocopiadoras, si otra cosa, vos tenés que fabricar algo y es otro tipo de negocio, pero en negocios con tecnología o negocios digitales, vos, por ejemplo, tenés la alternativa de hacer una aplicación para el celular y haces las pantallitas de cómo va a ser todas las funcionalidades de esa aplicación hechas con lápiz y papel, con rectangulitos de papel, y vas y los testeas con los clientes. Si eso no sirve y tenés que iterarlo, ese papelito lo rompiste, lo hiciste en una tarde o en 2 tardes y no gastaste más que papel y lápiz. En lugar de pagarle a un desarrollador que haga una plataforma que después nadie la quiere usar. Porque además ahí Depende hay mucho del otro. Y sí, Del totalmente. tiempo del otro, de las ganas del otro. Totalmente. Del compromiso. Y pero cuando vos apuntas a un negocio, tu cliente no van a ser 1, 2 o 3. Vos tenés que buscar un mercado grande. Y dentro de ese mercado grande, con que consigas 30, 40, 50 personas con las que puedas ir validando esto, ya lo vas resolviendo, vas sacando información que es valiosa. Sí, y además lo que sucede es, imagínense que nosotros tenemos esta idea y decimos, bueno, vamos a hacer un prototipo, que se llama así el término, vamos a hacer este escenario de prueba y vamos a gastar en el primer prototipo $15.000. Y voy a ver trabajar horas y horas en ese prototipo, en esta fotocopiadora. Entonces vos después se lo llevas a tu papá o se lo llevas a tu hermano y te dice, no, pero esto no está bien. ¿Qué le decís? Y te vas con algo. Lo querés linchar, porque esperá, estuve trabajando 2 meses en esto, invertí $15.000 y ahora me venís a decir que no funciona. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar ese encariñarnos con ese prototipo, o porque le dedicamos mucho tiempo, o porque le dedicamos mucho dinero, porque eso nos va a cegar a querer escuchar lo que el cliente tiene para decirnos. Si yo agarro y dibujé hojitas, y digo, che, llegaste acá, y no funciona, como dice Andrés, lo rompo y lo tiré. Ahora, si yo le pagué a un programador, me reuní 50 noches para que ese programador me haga lo que tiene que hacer, para que a la primera de cambio, al primer botón me digan esto no funciona, yo no voy a querer que eso no funcione. Y eso entonces empieza a poner en duda la capacidad de prototipar y de testear. Y ahí creo yo que volvemos a lo que dijiste al principio de la fotocopiadora, buscar la estrategia para generar en el potencial del cliente la idea de que necesita esto que nosotros estamos ofreciendo. Sin duda, y Yo pagué a un programador para que voy a buscar hasta a morir. también, y por eso también vamos escalando y vamos digamos, cada vez mejorando ese prototipo. Y otra cosa también, no llevarle los prototipos a familiares y amigos que te van a decir, me encanta, sos un genio, hijo, qué bien lo que estás haciendo. Busquemos clientes que se caben un poco. Pero yo tampoco se también. lo lleves a ese cliente gigante que si te compra, te mete una orden de compra que te salva por un año, porque si se frustra ese vínculo, como comentabas vos, perdiste a tu cliente más importante. Ahí tienes una bala. Entonces ahí hay muchos ejercicios y muchos temas a tener en cuenta al momento de ir haciendo esa validación. Claro, exactamente. O que capaz, por eso también es muy importante moverse con precaución y transmitir el mensaje correcto. A veces hasta los testeos de mercado no se hacen con la marca definitiva. Se hacen con una marca que después sabes que va a cambiar, pero que si algo falla no te expone a lo que vos, a la solución final. Entonces, con esto nosotros lo que hicimos fue diseñar nuestro modelo de negocios de una forma ordenada que nos permite ir ganando coherencia entre cada una de las decisiones que tomamos y que en el casillero final nos termina diciendo este negocio es viable o no es viable. Siempre hasta ahora en el ámbito teórico y después lo que llevamos es a estos escenarios de prueba que nos permiten ir sacando incertidumbre. ¿Qué vamos a ver después del café? ¿Qué riesgos tiene esto? ¿Sobre qué supuestos estamos construyendo nuestro modelo de negocios y qué son los supuestos que tenemos que salir a validar el mercado? ¿Qué signos de pregunta nos quedan en este ejercicio teórico que decía Raúl, que representa riesgos para mi modelo y que después tienen que tener por consecuencia algún tipo de testeo o validación que me reduzca ese riesgo? ¿Bien? Así que los invito a que vayamos de vuelta abajo, tomamos un café, charlamos un rato y después vamos a para que yo lo haga. ¿Cómo es la competencia? ¿Qué va a ser la competencia si yo lanzo esto al mercado? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Soy fácilmente imitable? ¿No soy fácilmente imitable? Son riesgos que no son propios del modelo de negocio, pero que están asociados a que el modelo de negocios ocurre en un contexto. Hay una frase
frase que me dijeron una vez que yo la cuento en tercera persona, pero Rusia también juega, se dice, que habla sobre un director técnico que preparó todo un partido, toda su teoría estaba perfecta y perdió. ¿Y por qué perdió? Y porque Rusia también juega, ¿no? Porque vos te los imaginabas a todos paraditos en el partido y armabas tu juego solo. Eso en el mercado real no pasa. En el mercado real, mientras vos estás desarrollando tu modelo de negocios, hay otros jugadores que también lo están haciendo. Y eso puede significar un riesgo para tu proyecto. Entonces, cuando nosotros diseñamos el modelo de negocios, estamos trabajando en un papel. Ese papel trae estas dudas. ¿Cómo resuelvo estas dudas? ¿Cómo respondo a estas preguntas? ¿Cómo le disminuyo el riesgo a mi proyecto, que de eso se trata de emprender? A través de estos prototipos que estábamos hablando antes. Pero cada prototipo tiene un objetivo distinto. No todos los prototipos tienen los mismos objetivos. Si yo voy a hacer un análisis para el riesgo de deseabilidad, voy a diseñar un prototipo que la información que me ofrezca sea si el cliente quiere o no quiere lo que yo tengo para ofrecer. Y no lo contamino con el de factibilidad todavía. Por ahora voy a agarrar este canal y digo, bueno, necesito corroborar si el cliente efectivamente quiere lo que yo le estoy ofreciendo. Si lo quiere de esta forma, si lo puede hacer esta vez. Y voy a diseñar un prototipo que tenga en cuenta este riesgo. Y después me voy a ir para atrás y voy a fijarme si efectivamente lo puedo ofrecer. Y quizás hago una prueba de laboratorio o hago una prueba con proveedores para que me fabriquen un producto y me fijo si realmente puedo hacer. Digamos, es otro camino. Es el camino de que lo pueda llegar a hacer efectivamente. Y después obviamente hago pruebas para saber si estoy llegando a un destino correcto, si estoy llegando a algo viable o no viable. Y por supuesto la información que yo vaya generando que me reduzca los otros riesgos, ¿qué va a pasar? Porque estamos en el business model Canvas, va a impactar en los otros pasillos. Entonces, si yo hago un análisis de deseabilidad que me evidencia que el cliente necesita otros features, que dice otras características en el producto, eso me va a terminar impactando en algo de la factibilidad. Porque no, y son las típicas peleas en las empresas de sistemas, pasa mucho, ¿no? Pero el cliente, el otro día estaba viendo la serie de Spotify que está en Netflix, la súper recomiendo, que se llama The Playlist, que cuenta cómo se desarrolló Spotify, ¿no? Cómo fueron los pasos para emprender y reducir este riesgo. Y el fundador dice, se tiene que reproducir la canción en 0,02 segundos. Y el programador le decía, el CTO le dice, pero no se puede. Eso es tecnológicamente no es viable. Pero para que sea perfecto lo tengo que tener. Y es un poco lo que comentaban de la tensión en la que conviven estos distintos aspectos. El cliente lo necesita y después salgo a ver cómo hago para ofrecérselo, cómo construyo un producto que efectivamente le pueda dar al cliente lo que necesita. ¿Bien? Y así es como nosotros vamos desarrollando puesta en la realidad. A través de pequeños experimentos que me van dando información a mí sobre estos riesgos, que me va ayudando a disminuir esos riesgos. Y el disminuir el riesgo no quiere decir que confirmo lo que yo pensaba que era. Disminuir el riesgo es saber más. Y eso es algo que también se tiene que llevar. Cuando nosotros salimos a experimentar, estar en lo correcto o estar equivocados son los dos hallazgos. Y dos hallazgos igual de valiosos para mi modelo de negocio. Si yo salgo a hacer un prototipo y al cliente no le gusta, ya sé algo nuevo. El riesgo de deseabilidad bajó, porque yo ya sé lo que no le gusta. Y eso es igual de valioso que saber lo que sí le gusta. O es valioso, quizás no es lo mismo, pero es valioso. Entonces, cuando nosotros estamos emprendiendo, lo que vamos a hacer es siempre medir nuestro negocio en estos 4 ejes de riesgo. Evaluar nuestro negocio en estos 4 ejes de riesgo. Diseñar experimentos que nos den información y volver a evaluar en esos riesgos. Y responder a la pregunta si efectivamente estamos ganando información que nos acerca a un modelo de negocios más rentable, o si la información nos está diciendo que este modelo de negocio no es viable y que quizás estamos empecinados con algo que no va a funcionar. Lo que tiene de valioso es que siempre lo vamos a hacer
tratando de invertir la menor cantidad de dinero posible. Por ejemplo, hay un caso muy interesante argentino, un chico que había desarrollado unas valijas con GPS para cuando perdías la valija en el avión. Digo esa habilidad, no, estaba perfecta. El producto era exactamente el que queríamos. Lo pudo hacer, pero tuvo un problema. Se prendió fuego Una batería. teléfono de Samsung. Se prohibieron el transporte de baterías de litio en las cabinas de los aviones. La adaptabilidad le presentó un riesgo que hizo que ese negocio cerrara. ¿Bien? Había un riesgo de contexto asociado a este proyecto que, por ejemplo, después de haber avanzado en prototipos súper elaborados, llegó a una situación en la que ese negocio cerró. El emprendedor después fue y emprendió nuevos negocios porque eso es lo que hacen los emprendedores. Pero lo que voy es, estamos permanentemente incorporando información del entorno para ir mejorando este modelo de negocios. Lo que vamos haciendo es poniéndole más plata adentro. Y solo le voy a poner más plata adentro si hay algo de estas pruebas que estoy haciendo que me dicen que tiene sentido ponerle más plata. Y por eso también es cuando salimos a buscar financiación. No voy a salir a buscar financiación con el papel de la servilleta, porque está lleno de dudas. Pero a medida que yo voy haciendo experimentos, empiezo a responder a algunas de esas dudas, empieza a bajar la incertidumbre y este proyecto empieza a valer más plata. Y hay más personas dispuestas a darme plata porque ya se van dando cuenta que se está acercando a un buen destino y que probablemente en algún momento genere dinero. ¿Bien? Entonces, este es el proceso. Esto es un poco lo que yo tenía para contarles. Si quieren pueden compartirme dudas, consultas, experiencias tratando de hacer esto. Algo que crean que les haya quedado abierto para que efectivamente puedan usar esta herramienta, llevársela a la práctica. El Business Model Canvas está disponible en todos lados. También se lo podemos hacer llegar para que lo tengan como herramienta. Algo que no les dije es cómo se usa. En general se usa con post-its, ¿sí? Que los vas poniendo y les vas dando coherencia de color. Por ejemplo, si yo pongo a alguien un usuario con un color en segmentos de mercado, voy a poner su propuesta de valor con ese mismo post-it. Entonces, de esa forma me voy garantizando que tengo cierta coherencia al momento de plantear los distintos casilleros. ¿Qué sería post-it? Post-it son los Stickers. Autoadhesivo de 3M. Yo soy del papel, digamos, también tenés ciertas plataformas que te lo permiten hacer online, pero el papel lo tenés puesto, lo armás, salís a validar y si querés hasta mismo ahí vas sacando papelitos y moviéndolos a medida que vas haciendo experimentación que te va dando más información. Es la forma más visual y dinámica de hacerlo.